tipo de eventos que considero de gran trascendencia, puesto que tenemos la oportunidad de poder compartir el conocimiento que todos tenemos con respecto al área agraria y que la verdad enriquece la cultura de todos para efecto de tener una mejor comprensión de la misma materia y sobre todo el ir innovando las nuevas circunstancias que en esta área del derecho se van incorporando. Así sea, agradezco su atención a este tema y pues demos inicio. El tema como tal es mejor derecho a poseer en materia agraria. Hay que hacer una remembranza de algunos conceptos para poder interpretar lo que realmente es este tema. Es algo que es muy recurrente como una conflictividad que se da en el campo, en los ejidos y comunidades. El cómo determinar quién tiene el mejor derecho a poseer la tierra ejidal o comunal. Para ello tendríamos que identificar primeramente que nuestra norma en México identifica 3 tipos de propiedades. Esto en específico en el artículo 27 constitucional, que hace referencia a la pequeña propiedad, a la propiedad social y a la propiedad nacional. Entiéndase la primera como la privada, aquella que ejercen los particulares y que es regulada por el derecho común, entiéndase derecho civil. La social, como aquella reconocida a los ejidos y comunidades, regulada por la ley agraria. Y la tercera, que es la nacional, la superficie territorial que corresponde a la nación, regulada por la ley agraria y la ley general de bienes nacionales. Es así que esos son los 3 tipos de propiedad que subsisten o que dan certeza a la propiedad en nuestro país. En ese tenor, pues tendremos que entender y definir qué se conceptualiza como posesión. Y al respecto vamos a señalar, si vamos avanzando por favor en las diapositivas que tenemos, licenciado. Esa ya la observamos, que son los tipos de propiedad. Y ahorita hablaremos de lo que se entiende por posesión. Y en eso vamos a hablar que en un sentido amplio, la posesión es el poder de hecho que una persona tiene sobre un bien mueble o inmueble, o sobre un derecho, y realiza actos materiales que manifiestan las facultades inherentes a este bien o derecho. Es decir, es el acto físico, material, mediante el cual se ejerce una acción respecto a un bien. En este caso estamos hablando de bienes inmuebles, por hablar de tierra ejidal. ¿Qué tipos de posesión podemos identificar? Generalmente en la teoría se habla de 3 tipos de posesión. La primera es la posesión regular u ordinaria, que es aquella que se apega a un justo título y que es de buena fe. También conocida como posesión originaria, que es la que tiene o ejerce a título de propietario, como ejemplo, la posesión que se adquiere por la compraventa, por la sucesión, por la donación, por la dación en pago. La segunda es la posesión irregular, que es aquella donde faltan uno de los requisitos que anteriormente señalamos, es decir, el justo título o la buena fe. También se identifica como posesión precaria, que es aquella llamada de facto o clandestina, pues el que la ejerce en tal situación no tiene título y aun teniéndolo, ha fenecido. Y pasamos a la tercera, que es la posesión legal, que es la estipulada por la ley, o posesión derivada. Es aquella que se obtiene a través de la posesión de un bien ajeno en virtud de un negocio jurídico o acto de autoridad, como es el arrendamiento, el usufructo, el subarrendamiento, el depósito, el comodato u otro análogo, y tiene el derecho de retener el bien temporalmente en su poder en calidad de usufructuario. Es decir, tenemos la autorización legal de quien es titular para poder ejercer este tipo de posesión. ¿Qué es la posesión en materia agraria? Derivando y sacando conclusión en resumen de lo que se acaba de expresar, pues vamos a entender lo que es el acto físico material que se ejerce sobre un bien inmueble que corresponde a la propiedad social, es decir, a la ejidal o comunal. ¿Quiénes pueden tener el derecho de propiedad social? Los ejidatarios, los posesionarios, los avecindados o quizás
terceros extraños. Este tipo de calidades agrarias, la ley las contempla y se identifica como sujetos agrarios. En conclusión, pues ellos tienen esta facultad de ejercer posesión sobre las tierras ejidales o comunales, dependiendo de los actos que den origen a esta. ¿Cómo se acredita la posesión en materia agraria? Los posesionarios son los hombres y mujeres que han adquirido los derechos de posesión y usufructo de las tierras por medio de diversos mecanismos, como el reconocimiento de la asamblea ejidal, la resolución judicial o administrativa y la compraventa y la sucesión. Obvio, todos estos actos están regulados por la ley. Principalmente es de facultad exclusiva de las asambleas ejidales y comunales el reconocimiento de la calidad de posesionario, avecindado o ejidatario respecto a las tierras de uso común o las tierras en general de los ejidos o comunidades. Esta facultad la ejercen para el efecto de otorgar el usufructo de las tierras a estos sujetos agrarios. También se dio reconocimiento de la posesión en el origen de la creación de los núcleos agrarios a través de las resoluciones administrativas que en su momento la Secretaría de la Reforma Agraria o más atrás el Departamento Agrario le reconoció a los ejidos y comunidades a través de las resoluciones presidenciales de dotación, ampliación o reconocimiento de bienes comunales. Es decir, estas acciones dieron la opción de reconocimiento de la posesión a los sujetos agrarios. En la actualidad también las resoluciones de orden judiciales que emiten los tribunales unitarios agrarios en el país también otorgan la posibilidad de reconocer la posesión a los sujetos agrarios. Y hay dos mecanismos que la ley prevé, que es la compra-venta o la cesión o enajenación más bien de derechos agrarios, en la que un sujeto agrario cede sus derechos a un vecindado o a otro ejidatario para efecto de transmitir la posesión de los mismos. La sucesión es otra acción en la cual el heredero que tiene la opción de convertirse en titular recibe los derechos de una persona fallecida a través del procedimiento que marca el artículo 17 o 18 de la ley agraria. Cito aquí unos criterios emitidos para efecto de tener un conocimiento un poco más amplio del tema, que se han constituido en tesis aisladas y jurisprudencia. La primera de ellas, con número de registro 2023-221, emitida por la instancia de los tribunales colegiados de circuito de la 11ª época, en la que nos refiere cuál es la causa generadora de la posesión en materia agraria, cuáles son los requisitos para acreditarla. Y como tal, pues podemos observar que tiene mucho de la relación de lo que acabamos de señalar, que es a través de un contrato o del acto por el cual la propia ley autoriza la transmisión de derechos de posesión sobre las tierras ejidales. Es importante señalar que pese a que ya tenemos 30 años de la existencia de la actual y vigente legislación agraria, aún falta por definir criterios firmes por parte de la Corte para efecto de resolver conflictos por la posesión de tierras ejidales. Y en términos generales, ha sido corta la manifestación de la Corte con relación a la interpretación de las lagunas que tiene la ley agraria con relación a todos y cada uno de los supuestos que se manejan en ella. Es importante, por eso decía al comienzo de esta exposición, el tener la posibilidad de compartir criterios, experiencias o circunstancias que acontecen en los tribunales agrarios para que podamos alimentar y retroalimentar nuestros conocimientos con relación a estas nuevas disposiciones emitidas por las autoridades del Poder Judicial, en la que nos pudieran estar facilitando la interpretación de temas de relevancia. Y creo que este tema que estamos tocando el día de hoy surte una gran relevancia porque es parte sustancial de la conflictividad al interior de los núcleos agrarios. Una de las principales causas por las cuales se acude ante los tribunales para dirimir controversias es precisamente la posesión de tierras ejidales o comunales. Y prácticamente esto es lo que tiene ocupado al tribunal a efectos de resolver este tipo de problemática. Entonces, es importante conocer de forma general este tipo de criterios
para que pues tengamos una idea que nos permita generar también una interpretación que a su vez nos dé elementos de tener una argumentación fuerte ante las comparecencias que realicemos en las controversias agrarias y con ello facilitarle y hasta cierto punto también exigirle a los magistrados agrarios hagan eco de estos comentarios y que en uso de su atribución que confiere el 189 de la ley respecto a resolver los asuntos a verdad sabida y no sujetándose a la estimación de reglas de las pruebas, sino simplemente con el conocimiento de los hechos y de la verdad, puedan emitir una resolución más apegada a la justicia social que se requiere en el campo mexicano. Vuelvo a insistir, hay una serie de casos sui generis y es importante que estemos rebusteciendo a los órganos de impartición de justicia agraria de los temas para que pues también se vayan ampliando estos criterios. Entonces, por eso es importante, en la medida de lo posible, estar consultando en el JUS estos criterios de tesis aisladas y jurisprudencia. Otra que cito, y esta sí tiene carácter de jurisprudencia, es las constancias de posesión expedidas por el comisariado ejidal, o bueno, de bienes comunales, perdón, por mutuo propio, tienen validez y eficacia probatoria una vez que la asamblea las ratifica. Es importante recordar que los órganos de representación y vigilancia, entiéndase comisariado ejidal o comisariado de bienes comunales, así como los consejos de vigilancia, tienen la función de representar y vigilar las actuaciones de ellos mismos a la circunstancia de las acciones que generan en favor de los ejidos o comunidades. Es decir, la función de los órganos de representación y vigilancia es tener vigente las expresiones de la asamblea ante los mismos integrantes del ejido y hacia terceros. Entonces, cualquier constancia que emita el comisariado ejidal o de bienes comunales tendrá que ser forzosamente ratificada ante asamblea ejidal para que tenga validez. Y esto es importante porque generalmente de manera económica las instituciones como Procuraduría Agraria y tribunales agrarios necesitan el respaldo de lo que se pronuncie en la asamblea para determinar quién tiene un mejor derecho a poseer las tierras ejidales. ¿Por qué? Porque siendo tierras ejidales, es la asamblea ejidal quien va a tener el criterio de reconocimiento de estas. Y si existe un conflicto para determinar quién de entre una persona que posee un terreno o de quien considera que tiene ya un mejor derecho para tener posesión sobre el mismo, al momento de tratar algún tipo de controversia tengamos una base documental bien sustentada para determinar quién tiene la razón jurídica respecto a estas actuaciones. Entonces, es importante, pues, les repito, tener conocimiento de ellas. La ley agraria también habla de forma muy general de lo que es la posesión. En su artículo 23 nos refiere en la fracción octava que la asamblea tiene la facultad de reconocimiento de la parcela económica o el parcelamiento económico de hecho y la regularización de la tenencia de los posesionarios. Esto refuerza lo que les estoy comentando, que a través del acuerdo que se emita en la asamblea ejidal o comunal respecto a un reconocimiento, tendrá que existir un documento, dígase acta de asamblea, que tal vez dé la posibilidad de que se expida una constancia de posesión para que el que esté ejerciendo posesión en tierras ejidales o comunales tenga un respaldo legal respecto al ejercicio que realiza en estas tierras. El artículo 48 de la ley agraria refiere a lo que es la prescripción en esta materia, pero hace alusión señalando que quien hubiera poseído tierras ejidales en un concepto de titular de derechos de ejidatario que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, continua, pública y de buena fe, por un periodo de 5 años, si la posesión es de buena fe, o de 10 si es de mala fe, podrá adquirir sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier otro ejidatario sobre su parcela. Aquí habría que hacer una distinción. Sabemos, los que ya tenemos conocimiento y manejo de la materia agraria, que hay el reconocimiento de la calidad de ejidatario, de avecindado o de posesionario. Y este reconocimiento lo da la asamblea ejidal. Para aquellos que se suman en primera intervención al conocimiento de la materia, habría que decirle que estas calidades
son las identificadas dentro del marco legal agrario vigente que permite que la asamblea se le otorguen derechos de usufructo sobre las tierras ejidales o comunales. En pocas palabras, el ejidatario, el avecindado y el posesionario son las únicas figuras que tienen la facultad que a su vez les delega la asamblea para poder usufructuar tierras ejidales o comunales. No es una propiedad como comúnmente hemos visto en el ejercicio de la pequeña propiedad, común o similar a lo que es la propiedad social, ejidal o comunal. Guardan distancias que parecieran idénticas, pero que en el ejercicio son totalmente diferentes. Aquí en materia agraria necesitamos un reconocimiento de quien legítimamente es el titular de las tierras, es decir, del ejido de la comunidad, y esto se da a través de esta formalización de reconocimiento en un acuerdo de asamblea. Entonces, es importante tener bien conceptualizada esta circunstancia, porque solamente así vamos a ir interpretando quién realmente tiene un mejor derecho a poseer tierras ejidales o comunales. En este tipo de temas, como cualquiera que se tenga que abordar, tenemos como abogados la obligación de siempre respaldar la legalidad, de seguir lo que la ley nos destina y nos señala para que en cumplimiento de ella se llegue a una eficaz impartición de justicia. A veces pretendemos sujetar supuestos que no contemplan la ley, acomodando circunstancias y tratar de regularizar lo que de origen es irregular. Y les voy a poner un ejemplo muy dado. La gente compra terrenos ejidales y comunales sin observar lo que dice el artículo 80 de la ley agraria, que señala que solamente ejidatarios o avecinados pueden adquirir estos derechos. Entonces, de entrada, si un tercero que no reúna esta calidad adquiere un derecho ejidal, va a tener una complicación para poder regularizar a su nombre este derecho. Y de entonces partiremos que de algo irregular pretendemos meterlo a lo regular. Por eso insisto, es muy importante que tengamos bien definidos estos conceptos para entender realmente la legalidad de quien tiene el respaldo jurídico para poder poseer tierras de tipo social, o sea, ejidales o comunales. El artículo 56 de la ley agraria nos habla ya del mecanismo que tiene la asamblea ejidal para hacer el reconocimiento de lo que habíamos señalado momentos atrás del parcelamiento económico de hecho. Es decir, aquellas posesiones irregulares que de alguna manera la asamblea va a regularizar a través del acuerdo que se emita, en donde se autoriza y se aprueba que la persona que tiene esa posesión irregular se pueda legalizar a través de este acuerdo. Es decir, la asamblea en su pronunciación del punto del orden del día tendrá que señalar de manera general: esta asamblea reconoce derechos de posesión a Juan Pérez respecto a la parcela que mide tantas hectáreas y que se ubica en la zona sur, este, oeste del ejido y que tiene estas medidas y colindancias. Aquí nace entonces el reconocimiento formal de una posesión. Vuelvo a insistir, importante es este tema, porque solamente así es como vamos a poder defender el mejor derecho a poseer. Vamos entonces también al artículo 57 de la propia ley agraria y dice que para proceder a la asignación de derechos sobre tierras a que se refiere la fracción tercera del artículo anterior, es precisamente lo que referíamos del parcelamiento económico, se hará a través de la manifestación expresa y justificada que haga la misma asamblea respecto a los posesionarios reconocidos por la propia asamblea. Entonces, en consecuencia, volvemos al mismo punto. Solamente la asamblea tiene esta facultad de regularizar y reconocer derechos. Como les comentaba anteriormente, las tres calidades agrarias reconocidas por la ley es ejidatario, avecindado y posesionario. El artículo 13 de la ley nos habla de los avecindados, y estos son las personas que son mexicanos mayores de edad que han residido por más de un año en tierras de núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la Asamblea Ejidal o el Tribunal Agrario competente. Los avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere. ¿Cuáles son los derechos esenciales? Pues el reconocimiento a que la Asamblea les pueda hacer una asignación de alguna posesión de tierra ejidal o, conforme lo señala el artículo 80, poder adquirir por enajenación un derecho ejidal. Los avecindados en primer término se pueden identificar como aquellos hijos de ejidatarios mayores de edad que residen dentro del núcleo ejidal o comunal
y que ya cumpliendo la mayoría de edad se convierten en sujetos susceptibles de adquirir derechos agrarios. También los avecinados son aquellas personas que llegan a vivir a las zonas de asentamiento del ejido y que están dentro de las tierras de uso común o asentamiento humano, residiendo por más de un año. Estas personas, pues por el simple hecho de ser reconocidos por la Asamblea, como les comentaba, generan derechos y expectativas al usufructo de las tierras ejidales. Ya les había comentado respecto al artículo 80, me adelanté un poquito, pero aquí hay que retomarlo y vuelvo a puntualizar. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o a vecindados del mismo núcleo de población, y ahí nos especifican los requisitos que tuvieran que adaptarse para este ejercicio. Entonces, englobando el fundamento que acabo de invocar con relación a la ley agraria y los criterios de tesis de la jurisprudencia que aquí les comenté, volvemos a concretizar que es importante que la posesión se regularice a través del reconocimiento de la Asamblea Ejidal. Solo así podremos defender un mejor derecho a poseer. Entonces vamos a entrar a la definición de qué es el mejor derecho a poseer bienes. Y es el derecho que tiene toda persona de usar, gozar, disfrutar y disponer sus bienes de acuerdo a la ley. Hablamos otra vez de la legalidad. Dicho derecho será protegido por el Estado, por lo que nadie podrá ser privado ni molestado en sus bienes si no es en virtud de un juicio que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento. ¿A qué nos suena esto? Pues al artículo 14 constitucional. Entonces, en este sentido, pues toda la posesión está protegida bajo estas circunstancias, pero volvemos al tema, bajo el marco de la legalidad, las posesiones precarias no están reguladas por la ley, sí están identificadas, pero la ley no les confiere ningún derecho hasta que en tanto el titular del derecho del bien le reconozca algún derecho a esta persona, o que quien tiene una posesión precaria a través de un procedimiento judicial llevado ante el Tribunal Agrario por la vía de la prescripción pudiera obtener reconocimientos de posesión por el tiempo de buena o de mala fe que haya poseído el bien. Entonces, importantísimo, otra vez reitero, la legalidad de que el derecho a mejor poseer es aquello que dispone la ley con relación al uso, goce y disfrute de un bien. Tratando de enmarcar este concepto en lo que nos llama la materia agraria, se traduce entonces como el derecho que tiene el sujeto agrario, ejidatario, avecindado o posesionario, al disfrutar de los derechos de usufructo de propiedad social, ya sea ejidal o comunal, reconocidos por la asamblea ejidal o comunal. A veces es muy reiterativo uno en mencionar lo ejidal o lo comunal, pero la ley se refiere más al aspecto ejidal, aunque la propia ley señala que todo lo que aplica para ejidos también tiene la aplicación para comunidades. Entonces, por eso a veces soy un poco reiterativo en aclarar que hay ejidos y comunidades, porque a veces enmarcamos el derecho agrario solamente en favor de ejidos o ejidatarios, y también las comunidades agrarias y los comuneros tienen y gozan los mismos derechos que los ejidatarios. Entonces, por eso soy muy reiterativo en estar comentando los dos tipos de calidades agrarias. ¿Qué conflictos de manera frecuente y común se dan en las tierras ejidales comunales relacionadas con el mejor derecho a poseer? La experiencia que he tenido en el litigio, que ya es de tiempo, hablamos más de 25 años en ello, pues me ha permitido identificar que la principal causa por disputar terrenos ejidales es la posesión de solares urbanos o terrenos en zona de reserva de crecimiento. ¿Por qué? Porque en ese transitar de la gente, que es un fenómeno social de nuestro país y a nivel mundial, donde la migración se da de aquellas zonas alejadas a los centros de población grandes, empiezan a emigrar la gente pues para buscar mejores opciones de vida y se empiezan a sentar dentro de los territorios que de forma visual se identifican como asentamientos humanos y empiezan, como comúnmente llamamos nosotros los famosos paracaidistas, a hacer posesiones en superficies que de alguna manera empiezan a identificarlas como solares urbanos. Y bajo esas circunstancias, en la mayoría de los ejidos conurbados que están en las zonas de gran impacto de hacinamiento humano, pues empezamos a darnos cuenta que las tierras de uso común de los ejidos empiezan a ser comidas
por la invasión y la posesión de tierras que generan las nuevas personas que llegan a esas superficies. Y empieza a haber el clásico conflicto por determinar a quién le compete tener mejor posesión o mejor derecho a poseer respecto a la superficie que está usando, puesto que hay ocasiones en que aparecen personajes que dicen, hey, a mí la asamblea ya me reconoció su superficie y tú llegas y te metes sin ninguna autorización de la misma asamblea. O hay quien en complejidad de identificar los límites de una superficie a otra, empiezan a invadir la superficie que otro sujeto agrario posee. Entonces, este es uno de los principales conflictos que se da en el litigio agrario, es la definición de quién tiene la titularidad de un solar urbano. Y es precisamente dentro de la parte de la irregularidad en donde lamentablemente, como les comentaba, teniendo previo conocimiento que en los ejidos hay tierras de uso común, tierras parceladas y tierras de asentamiento humano, que en muchas de las ocasiones las tierras de asentamiento humano han sido rebasadas en su volumen de ocupación y se empiezan a ocupar tierras de uso común. Y esas tierras de uso común se empiezan a fraccionar con este tipo de solares y empiezan a ocasionar conflictos severos respecto a la posesión. Entonces, ahí es donde lamentablemente empieza a haber acciones de mala fe y fraudulentas por parte de quienes ostentan como integrantes de los órganos de representación o incluso de simplemente ejidatarios o comuneros y empiezan a expedir constancias de posesión respecto a las superficies que tienen ocupados los avecindados o los terceros que se van añadiendo a la superficie ejidal. Entonces, pues habría que definir si los documentos que en algunas ocasiones cuentan, que son estas constancias de posesión, realmente están respaldadas por un acuerdo de asamblea que les autorice estar en uso y disfrute de las tierras ejidales. Otro conflicto que también es muy recurrente en los tribunales agrarios es la posesión de parcelas. Parcelas ya delimitadas por los procedimientos de ley, en donde cada quien cuenta con un certificado parcelario, en donde en la parte posterior se identifica un croquis o un plano de características topográficas que identifica y referencia muy bien la ubicación del terreno de manera astronómica y por ende no hay forma de no identificarlo topográficamente, pero empiezan a haber invasiones, empiezan a haber traslapes con otro tipo de posesiones y se generan esos conflictos. Por último, pues también se da mucho la posesión de tierras de uso común, en donde los individuos, entiéndase terceros extraños al ejido, llegan y se posesionan sin ninguna autorización de la asamblea ejidal de superficie ejidal y obvio, pues genera un detrimento al derecho porcentual que tienen los ejidatarios para usar las tierras de uso común. Estas tres causas o hipótesis que son recurrentes en la conflictividad agraria tienen la solución inmediata para que el tribunal emita una resolución pronta y con buena sustentación, el hecho, insisto, de que preexista a la ocupación o posesión un acuerdo de asamblea que le autorice a la persona que la asamblea determinó de usar las tierras. Con este acuerdo, el que esté invadido o perjudicado por la ocupación de un tercero ajeno tendrá la posibilidad de defenderse y hacer valer su derecho de posesión porque la asamblea ya tuvo un acuerdo en el que le reconoció esta característica. Los tribunales agrarios, a final de cuentas, como les comentaba hace rato, tratan de sacar criterios novedosos para resolver la conflictividad por la posesión de las tierras. Y en algunas ocasiones, para evitar llegar hasta los acuerdos que tenga que emitir la asamblea, genera convenios de conciliación para poner fin a la controversia agraria y no llegar a una resolución tajante en la que tenga que emitirse un veredicto en favor de una de las partes. Los tribunales privilegian demasiado la conciliación, por tanto, la proponen de manera constante toda controversia y eso puede dar origen a otro tipo de conflictividad, que a final de cuentas el tribunal acabe por avalar con la autorización de las partes la regularización de una posesión que le compete única y exclusivamente a la asamblea ejidal o comunal. Y hay que tener cuidado con ello, porque de ser así, si el ejido no comparece a este procedimiento de conciliación en donde se está determinando
la conciliación de posesión de tierra ejidal, ese convenio que se pueda producir es nulo de pleno derecho, puesto que el titular de las tierras ejidales es elegido la comunidad. Y hablando de lo que nos referimos a tierras de uso común y zonas de asentamiento humano, porque los solares, una vez delimitados, destinados y asignados, son segregados de la propiedad ejidal y se convierten en pequeña propiedad, ya cuando se expide el título correspondiente. Las parcelas ejidales, una vez emitido el certificado parcelario, le compete únicamente el uso y disfrute a quien ha sido reconocido por la asamblea, y la asamblea ya no tiene facultades de decidir sobre la forma de administrar, usar esta parcela. Pero sí les comento que derivado al conflicto de posesión de tierras de uso común y de los terrenos de zona de reserva de crecimiento de los ejidos, que son considerados con las mismas características de tierras de uso común, el tribunal a veces emite por resolver una situación conflictiva, propone a las partes la elaboración de convenios, como les decía, y los convalida, y si la asamblea ejidal comunal no es partícipe, estos pueden promover la nulidad del convenio, puesto que están decidiendo respecto a cómo usar y administrar las tierras ejidales. Por último, quiero señalar que el mejor derecho a poseer siempre será de aquel que haya sido reconocido por la asamblea ejidal con el acuerdo de asamblea. Solamente así podremos hacer valer este derecho frente a terceros, llámese ejidatarios, llámese vecindados, llámese otro posesionario o llámese un tercero extraño a las calidades que estamos señalando. Porque hay personas que llegan al ejido, como les comentaba, y se posesionan entre tierras ejidales. La acción que se pueda generar es para defender el mejor derecho a poseer, es la que se interponga ante el Tribunal Agrario, basándonos en este documento que les comento, convalida la posesión, el uso y disfrute de las tierras ejidales. Como consecuencia, vamos a concluir que el mejor derecho a poseer es la capacidad que tiene un sujeto agrario, por acuerdo de asamblea, para poder hacer uso, goce y disfrute de tierras ejidales. Y esta capacidad reconocida por la asamblea le permite oponerse a terceros para defender su posesión. Existen dos figuras que pueden tener alguna semejanza y que también pueden ser usadas para defender la posesión en materia agraria, y una de ellas es el interdicto para retener la posesión. Esta figura es a través de una acción que se tenga que desarrollar ante los tribunales agrarios, en la que el afectado por el desposeimiento de una tierra ejidal o comunal tiene el término de un año para interponer esta acción, en la que le pide al tribunal agrario le restituya la posesión inmediata del bien del cual fue desposeído, obvio acreditando que tiene un mejor derecho a poseer. Esta acción de interdicto tutela de alguna manera la disposición como la perturbación de la posesión. En términos técnicos, pues es una acción que se puede ejercitar ante los tribunales en defensa de ese mejor derecho a poseer. Esta acción, que es de carácter civil, tiene aplicación en la materia agraria y es usada de manera constante. Insisto, bajo la circunstancia del apoyo que se tenga con el documento idóneo en donde se identifica el acuerdo de asamblea. De no ser así, de no contar con el acuerdo de asamblea, pero a lo mejor con los medios de prueba ofrecidos, se demuestra que la persona que reclama la posesión del terreno a través del interdicto acredita que realmente tenía posesión, lo que el tribunal en su mayoría resuelve es que se convoque a una asamblea ejidal o comunal para efecto de que determine quién de entre las partes tiene mejor derecho a poseer. Es decir, pues prácticamente no resuelve el conflicto, se lo deja a la facultad de la asamblea ejidal para que ésta emita su determinación, y la determinación que se tome pudiera ser incluso combatida por alguna de las partes que sea perjudicada para efecto de que contraríe si tiene elementos para determinar que la asamblea le reconoce un derecho a una persona que no generó el mismo en tierras de uso común o de asentamiento humano. Por último, en materia penal, se puede interponer también una denuncia o querella por el delito de despojo.
Esto es un poco más técnico desde el punto de vista penal, y el Código Penal Federal define en su capítulo quinto que el despojo de cosas inmuebles o de aguas, en el artículo 395 dice que se aplicará la pena de 3 meses a 5 años de prisión y multa de 50 a 500 pesos al que de propia autoridad y haciendo violencia o furtivamente o empleando amenaza o engaño ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca. La fracción 2 dice al que por propia autoridad y haciendo uso de los medios indicados en la fracción anterior ocupe un inmueble de su propiedad en los casos en que la ley no le permita porque se halla en poder de otra persona que ejerce actos de dominio y que lesionan sus derechos legítimos como ocupante. Este caso en específico es sobre aquellas personas que tienen un derecho de usufructo constituido o de un arrendamiento, de un comodato, en donde el titular del bien le autoriza la posesión y el titular por buenas y decisión personal desea reincorporarse en la posesión de este bien, pues la ley protege a quien tiene la posesión de este, ¿no? Entonces, en términos concretos, yo cerraría esta exposición de manera de conclusión en que el mejor derecho a poseer es la legalidad que el marco legal agrario le provee a un sujeto agrario, entiéndase ejidatario, posesionario o vecindado, para efectos de poder hacer uso, goce y disfrute de las tierras ejidales a través del documento en el que se signifique el acuerdo de asamblea que le autoriza para ejercer estos hechos, ¿no? O estos actos, perdón. Y en consecuencia, aquel que cuente con este documento podrá hacer uso del mismo para defenderse u oponerlo a terceros con relación a la posesión que ejerce. Este documento puede ser inscrito en el Registro Agrario Nacional para que le dé los efectos de publicidad y en su momento, pues, los efectos de inscripción se constituyan en favor de a quien se le otorgó. Entonces, pues creo que con esto cerraría el tema. Es un tema que en mi percibir es algo concreto. A veces nos suscribimos a la complejidad de que, caray, ¿quién tiene mejor derecho a poseer? Pues no es por el simple hecho de estar en uso físico de las tierras. Como les comentaba, la materia agraria pareciera similar a la cuestión civil, muchas veces confunde los litigantes, incluso las autoridades jurisdiccionales en el área civil confunden el hecho de que la ley agraria prevé la aplicación supletoria de la legislación civil a la materia agraria y pretenden aplicar o sobreponer criterios de orden civil sobre lo agrario. Y en este caso en específico no lo es, y les voy a decir un caso muy concreto. La prescripción en materia civil aplica sobre cualquier bien que esté dentro de lo que es pequeña propiedad, pero la prescripción en materia agraria solamente opera respecto a las parcelas agrarias, no opera respecto a las tierras de asentamiento humano, no opera respecto a los solares, no opera sobre las tierras de uso común. Entonces, hay gente que confunde y dice, bueno, ya generaste derechos de posesión, ya tienes un mejor derecho a poseer, ve, reclamo en el tribunal, tienes más de 10 años de estar ocupando tierras de uso común, ya generaste un derecho. No, es muy clara la legislación agraria, en tierras de uso común la posesión no genera derechos de prescripción o de posesión, por lo tanto, ahí está una diferencia muy clara de lo que es la propiedad en materia agraria y materia ejidal, perdón, y materia de fuero común. Y en ese sentido, pues son significaciones muy importantes que hay que tomar en consideración para no confundir a nuestros asesorados y ser muy certeros en las explicaciones de los temas que en cuestión de posesión de tierras tengamos que señalar. Pues es todo lo que yo tendría que compartirles el día de hoy. Reiterarles que me es beneplácito poder compartir con ustedes poco, mucho de lo que la experiencia me ha permitido vivir en la materia. Soy una persona abierta a siempre al debate, a la aportación de ideas. Considero que la única manera de aprender es estar siempre abiertos a cualquier tipo de comentarios, porque incluso aunque ese comentario no sea correcto, nos ayuda a fortalecer los que ya tenemos inventados o nos abre la posibilidad de corroborar los que ya tenemos a efecto de seguir estudiando y analizando las nuevas perspectivas que el derecho agrario en esta época nos da. Agradezco de nueva cuenta al licenciado Rosenis el hecho de la invitación a esta exposición y sigo a sus órdenes en cualquier otro tipo de intervención, comentario. Estaré pendiente de las demás exposiciones que hagan los demás expositores, porque creo que también es importante participar y estar pendiente del área. Y creo que es todo por el día de hoy. Estoy abierto a las preguntas
o cuestionamientos que ustedes quieran hacerme. Muchísimas gracias, maestro, por su tiempo y compartir el conocimiento. Muy enriquecedor. Me voy a permitir darle lectura, maestro, a algunas de las preguntas que tenemos aquí en la caja de texto y también algunas de las que tenemos en el Facebook Sí, para claro. efecto pues, de concluir este tema. Por aquí nos preguntan, maestro, ¿se puede reconocer el mejor derecho a poseer a un tercero de la parcela escolar o de la juventud? Caray, esto abre un tema bien especial y bien complejo, porque nos estamos metiendo en lo que es parcelas escolares, parcela de la mujer o parcela de la juventud. Y conforme al marco legal agrario vigente, estas parcelas se denominan parcelas con destino específico. Hay criterios de jurisprudencia que señalan que la asignación y reconocimiento de estas a estos tres rubros no tiene marcha atrás. La Asamblea Ejidal no puede revertir la asignación que ya formalizó con respecto a estas parcelas. Cada una tiene actividades distintas. La parcela escolar tiene como función las prácticas y técnicas en materia agrícola para eficientar la producción del campo, la cual los ejidatarios o comuneros pueden usar para efecto de fortalecer sus conocimientos técnicos en el área agrícola. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. Lamentablemente en nuestro país, por regiones, nos cerramos a un cierto tipo de cultivos. Hay zonas en donde se produce maíz y los ejidatarios y comuneros no salen de esa idea y piensan que su tierra siempre es eternamente productora de maíz. Habrá esas nuevas juventudes que se capacitan, toman cursos, toman licenciaturas y regresan al campo con técnicas nuevas de producción agrícola y exponen. Estas tierras tienen riqueza para explotar otro tipo de cultivo. Se usa entonces la parcela escolar para no generar un gasto excesivo en donde se practique si ese tipo de tierra es factible para la producción de ese nuevo producto. Esa es la finalidad de la parcela escolar, que muchos confunden con lo que es la parcela de la escuela. Luego, entonces, si es así, el uso es en copropiedad o en coderecho de todos los ejidatarios. No puede entonces fraccionarse, no puede entonces reconocerse un derecho en específico de una persona en lo especial. Lo mismo pasaría con la parcela de la mujer, en donde se genera la industria productiva de las mujeres del ejido, entiéndase, ejidatarias, esposa o hijas de ejidatarios, en donde ellas disponen de elaborar una industria para su manutención económica. Muchas de las veces se ha visto en los ejidos que hacen cocinas económicas, que hacen talleres artesanales de vestido o de algún tipo de artesanía para su venta, y esta está destinada para este tipo de actividad. Luego, entonces, reitero, no se puede reconocer el mejor derecho a poseer de una sola persona. Por último, la parcela de la juventud está encaminada a la actividad lúdica de los jóvenes del ejido. Igual es de aprovechamiento colectivo. Por conclusión, no. La respuesta es no. No se puede reconocer un mejor derecho de poseer de nadie, pese a que se esté ejerciendo una posesión al interior de estas parcelas. Será facultad del comisariado ejidal o del comité que haya nombrado elegido para la administración de estas parcelas el iniciar las acciones competentes ante el tribunal para la desocupación y entrega de la superficie que se está ocupando de manera irregular. Entonces, la respuesta es no, no se puede reconocer un mejor derecho a poseer adentro de estas parcelas. Excelente, maestro. Muchas gracias. Por aquí nos preguntan que cuál sería la prueba idónea en los juicios del mejor derecho a poseer. La prueba idónea, como se los comenté, es el acuerdo de asamblea en el que se nos reconoce la posesión que estamos ejerciendo o la constancia de posesión que emita el comisariado ejidal o de bienes comunales o la persona que la asamblea faculte para estos ejercicios, siempre y cuando exista o preexista un acta de asamblea que le autorice a estas personas a expedir las constancias. Esa es la prueba reina para acreditar el mejor derecho a poseer. Obvio, se colige o se convida con la prueba testimonial, que es otra prueba importante porque hay criterios que se determinan que para acreditar la posesión es la prueba testimonial la idónea para hacer valer quién tiene
el uso y disfrute de un terreno ejidal por el tiempo que éste pudiera consagrar en su petición. Perfecto, maestro. Muy amable. Por aquí nos preguntan también en el Facebook, nos dicen, ¿puedes solicitar la nulidad de un contrato? No especifica cuál, pero nos dice de un contrato, la asamblea, cuando existe, aún existiendo el consentimiento del titular. No escuché la parte final, perdón. Sí, nos comenta que si la asamblea puede solicitar la nulidad de un contrato, el consultante no especifica cuál, pero nos dice que aun cuando exista el consentimiento del titular del bien. Bueno, aquí hay que hacer la distinción de los tres tipos de tierra que hay en el ejido, que es el solar urbano, que ya es materia del derecho común, no tiene competencia la asamblea, por lo tanto no pudiera solicitar la nulidad de un contrato de arrendamiento, comodato, usufructo de un solar urbano titulado. La parcela ejidal está asignada en favor de un ejidatario, la ley es muy clara y específica, solamente compete al titular de la parcela el hacer los actos contractuales que a él le convengan, siempre y cuando no vayan en detrimento de la propiedad ejidal. Pero respecto a la posesión, uso y goce y disfrute de la superficie que compone la parcela, solamente le compete al titular de la parcela. Por último, perdón, las tierras de su común, los contratos que se generen en ellas con relación a la posesión, uso, goce y disfrute, sí podrán ser solicitados de nulidad por parte de los representantes del ejido si no fueron aprobados por la Asamblea Ejidal. Las tierras de uso común tienen forzosamente que tener el reconocimiento de la Asamblea Ejidal para su uso o aprovechamiento a través de cualquier tipo de contrato. Entonces, esta es la única circunstancia en la cual sí se puede pedir la nulidad por conducto del comisario ejidal respecto al uso de las tierras de uso común. Genial, maestro, muy amable. Nos dice por aquí la compañera Fanny, ¿cuál es el procedimiento para ratificar la constancia ejidal mediante la asamblea? El procedimiento, aquí parece que empezamos de atrás para adelante, como dicen en los pueblos, ¿verdad? Muchas veces sucede eso, ¿eh? El comisario ejidal expide constancias de posesión sin estar avaladas por un acuerdo de asamblea. Bueno, pues ya hay una ilegalidad porque no es correcto hacerlo así, pero pues a lo mejor muchas de las veces el desconocimiento de los sujetos agrarios que entendamos, nos atendemos un grupo social vulnerable en donde muchas de las veces no hay una gran instrucción académica y se desconoce con mayor razón el contenido de las leyes, pero no por ello significa que estén actuando de mala fe quienes expiden estas constancias. El comisariado tendría que recibir una solicitud de aquel que tiene expedida la constancia de vigencia de derechos o de posesión o testimonio de posesión respecto a la posesión que ejerce, para que en esta misma se consagre la petición de que la misma sea sometida para que la Asamblea Ejidal determine su aprobación o no. Aquí corremos el riesgo de que la Asamblea se pronuncie y diga, no avalamos esa constancia de posesión y por ende la posesión de la persona corra peligro y se permita la posibilidad de que la Asamblea Ejidal exija la desocupación y entrega de esa superficie. O bien se regularice esta irregularidad y la Asamblea convalide la constancia de posesión y se haga el acuerdo correspondiente en el que soporte que ésta tiene validez para efectos de la posesión que se está ejerciendo. Excelente, muchas gracias, maestro. Nos pregunta por aquí Roberto Soria, ¿cuál es su opinión? ¿Qué debe entenderse y quiénes son sujetos potencialmente aptos para ser ejidatarios? Lo anterior para efectos de acreditar una causa generadora de posesión en los conflictos precisamente de posesión de tierras. Bueno, la calidad de ejidatario primeramente fue reconocida a través de las resoluciones presidenciales que se otorgaron a los núcleos de población ejidal y comunal, ya sea por la acción de dotación, ampliación o reconocimiento de bienes comunales. Y estas obedecían a una solicitud de un grupo de campesinos quienes pedían al entonces presidente de la República
se les otorgaran tierras o se les restituyeran o reconocieran tierras, pues para el efecto de tener su actividad agrícola. Esta fue la primera acción para un reconocimiento de ejidatario. Posteriormente, la Ley Federal de Reforma Agraria habría la posibilidad que a través de un acuerdo de asamblea se reconociera la calidad de ejidatario, avecindado o posesionario, pero tendría que ser a través de la asamblea que con las formalidades de este código se convocara para efectos de este ejercicio. Con la nueva, bueno, yo todavía me quedo con la idea de decirle nueva ley agraria, que ya tiene 31 años, pero con la ley actual vigente en materia agraria, se fortalece esta circunstancia, en el sentido de que solamente la asamblea puede tener reconocimiento de derechos ejidales, ejidales, perdón, de ejidatario, de avecindado o de posesionario. Y se entiende que el ejidatario es el mexicano mayor de edad o aquel que es menor de edad que tiene familia a su cargo y que de alguna manera se le reconoce el derecho como titular ya de un derecho de usufructo, goce y disfrute de tierras ejidales. Entonces, para el efecto de la pregunta, porque me queda un poquito confusa, yo diría que solamente es a través del reconocimiento que haga la Asamblea Ejidal y ante la negativa de esta, porque sí se acrediten las hipótesis que la ley maneje, la resolución que pueda emitir el Tribunal Agrario ante la demanda que plantee aquel que no se le reconoció la calidad ante una asamblea y que considere, como repito, que tiene los elementos suficientes para acreditarla y que la asamblea a lo mejor de manera caprichosa o incorrecta no le reconoce el derecho ejidatario. Puede acudir ante el Tribunal Agrario a demandar el reconocimiento de esta calidad. Entonces, solamente son las únicas dos formas como pudiéramos de alguna forma adquirir a través de la circunstancia del ejercicio personal de adquirir la calidad ejidataria. Y una tercera, que es a través de la sucesión agraria. Esta ya no depende de uno, porque depende de la voluntad de aquel que haya dispuesto el testamento agrario o la lista de sucesión en la que el sujeto sea reconocido como sucesor preferente y adquiera la calidad de ejidatario por sucesión. Entonces, estas son las únicas tres maneras que yo conozco en la actualidad que se pueda acreditar la calidad de ejidatario. De acuerdo, muy amable maestro. Nos comenta Francisco que si el mejor derecho a poseer puede transmitirse. No, porque es un reconocimiento personal que hace la asamblea respecto a una posesión específica de un individuo. Aquel que se le reconoce una posesión, solamente se le está reconociendo el ejercicio personal que tiene respecto a las acciones que genera para tener en manejo y en control una superficie. Aquel que transmite o pasa, se me fue el término, ahorita lo estaba pensando, cuando se hacen traspasos de tiendas, ¿cómo se dice? Se te hago un traspaso, pues no es correcto. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, es un acto personal la posesión. El hecho que yo le transmita la posesión a otro es como si yo estuviera determinando que soy propietario del bien y tengo la facultad de transmitir la posesión. Cuando de inicio comentamos que por eso es la posesión originaria, la derivada y la precaria. Y la originaria solamente es aquella que es el titular de un derecho, puede transmitirla. La derivada es aquel que el titular se la transmite a través de un documento. Y la precaria es aquella que ejerzo de manera ilegal y contraria a lo que la ley marca. Entonces, no es transmitible el derecho de posesión. Malamente muchas personas tienen la idea de que si se cuenta con un testimonio de posesión, una constancia de posesión, estoy acreditando propiedad, y no es así. La constancia como tal, si la pretendemos examinar estrictamente, pues no genera ninguna especulación más que el hecho de que te estoy reconocimiento que tienes en posesión algo, pero no por ello significa que tengas el derecho a poseerla o a poseer la tierra. Entonces, definitivamente no se puede transmitir el mejor derecho a poseer. Gracias, maestro, muy amable. Nos pregunta Juan Zamora que entonces, ¿cómo opera el mejor derecho a poseer en ejidos que no han sido regularizados? Buena pregunta. Ya en la actualidad quedan pocos ejidos que no han sometido
la voluntad de regularizar las tierras ejidales en las que se pueda identificar, delimitar tierras de uso común, tierras parceladas, tierras de asentamiento humano. En conclusión, todas las tierras quedan bajo el concepto de uso común. El manejo de las tierras de uso común, algunos criterios de algunos tribunales señala que no se puede ejercer ningún derecho personal por ningún ejidatario con respecto a una unidad específica de superficie, puesto que el aprovechamiento de las tierras de uso común se hace de una manera proporcional y alícuota en beneficio de todos los ejidatarios para el efecto de que todos tengan la posibilidad de obtener dividendos o ganancias por su explotación. Hay muchos ejidos en zonas forestales en los que se utiliza o se aprovecha el producto forestal y de la explotación que se hace, a final de año se hace un reparto económico de los beneficios que se obtienen. Bajo estas circunstancias, ningún ejidatario explota de manera personal el bosque, sino lo hacen de manera colectiva. Bajo este principio, es como les comento que algunos tribunales, dependiendo de las zonas del país, toman la determinación que no se puede hacer uso personal de una unidad de dotación física de tierra, sino es solamente a través del trabajo colectivo que se haga por parte de todos los ejidatarios. Entonces, la pregunta dice, ¿cómo podemos acreditar el mejor derecho a poseer? Yo insistiría, única y solamente, como lo indica la ley, en el artículo 23, en la fracción octava, y el artículo 57, en el que se señala que el reconocimiento del parcelamiento económico se da a través de la Asamblea Ejidal. Vuelvo a remitir que solamente la Asamblea Ejidal, a través del acuerdo respectivo, puede identificar la superficie que una persona puede usar y con ello otorgarle el mejor derecho a poseer. Pero entonces imagínense, en un ejido no certificado, si yo doy esta potestad a un solo ejidatario o a unos cuantos ejidatarios o comuneros, los demás van a respingar y van a decir, ¿por qué nada más a ellos les reconocen la explotación de una unidad física de terreno? Yo también tengo derecho. Entonces se acabaría por generar un conflicto sobre el uso y aprovechamiento de las tierras ejidales. Por eso la ley da esa opción de poder delimitar y destinar las tierras para que efectivamente a cada quien se le pueda asignar una unidad de explotación, que es la parcela, y conjuntamente se siga dando la actividad de uso y aprovechamiento de las tierras ejidales de uso común. De acuerdo, muy amable maestro. Nos comenta por aquí la licenciada Ludivina. Excelente disertación, maestro. Felicidades. Y nos pregunta que si con una celebración de asamblea simple es válido que autorice la misma el uso y disfrute de un solar irregular dentro del asentamiento humano que no ha sido delimitado en su interior, o debe ser en una asamblea de formalidades especiales. Esto con la finalidad precisamente de demandar o de acreditar un mejor derecho a poseer. Buena pregunta. Ese tipo de circunstancias de veras a veces nos saca canas verdes, porque vuelvo a insistir, son criterios. La ley orgánica de los tribunales agrarios les da la potestad de tener criterios autónomos, de no unificar criterios. Y yo creo que como litigantes y como personas que estamos en la materia agraria, tendríamos que hacer ejercicios en las que consideremos que el legislador proponga modificaciones, pues tanto a la ley agraria como a la ley orgánica de los tribunales agrarios, donde exijan que se unifiquen criterios, porque no siendo así, cada tribunal tiene un criterio distinto con la experiencia de los expedientes que ha resuelto. Y luego resulta que tenemos el constante cambio de magistrados en los tribunales agrarios y también llegan y nos abordan con criterios completamente distintos. Y aquí en el tema en específico, hay criterios incorrectos que han sido emitidos por el Registro Agrario Nacional. El Registro Agrario Nacional no es autoridad agraria para efectos de crear o convalidar normas. Su única actividad es la de registrar e inscribir los actos que en materia jurídica se generen, darle publicidad a ellos. Y más sin embargo se han constituido en una autoridad y pretenden legislar en materia agraria y emiten criterios internos del registro en donde señala respecto a zonas urbanas que ya han sido delimitadas, destinadas
y ubicadas como tales y ya están identificados los solares que no han sido asignados, tú tráeme una asamblea de formalidades simples y hago la asignación de los solares. Ya no necesito una asamblea de formalidades especiales. Vamos a pensar que a lo mejor apoya, porque sabemos que el hecho de que en algunos ejidos es difícil reunir los quórums de ley para poder sesionar una asamblea de formalidades especiales, pues eso nos va a limitar a poder hacer la asignación de los solares. Vamos a pensar que en este caso a lo mejor tienen una finalidad social, pero luego se pervierten estos criterios y nos metemos estos campos de estas preguntas. Oye, sobre un solar que no está delimitado ni destinado a una asamblea de formalidades simples, ¿puede ejercer una asignación o un reconocimiento de derecho? Híjole, pues hay que acordarnos que si no está delimitada la zona como zona de asentamiento humano, son tierras de uso común. Y si ya está delimitado como una reserva de crecimiento, de zona de reserva de crecimiento, pues tienen las mismas limitantes que las tierras de uso común. Y solamente la Asamblea Ejidal será la facultada para poder delimitarlas. Destinadas ya está, pues, porque es una zona de asentamiento, de reserva de asentamiento humano. Pero las va a delimitar y asignar. Entonces, a razón de la pregunta expresa, no, una asamblea de formalidades especiales, perdón, simples, no sirve para efecto de reconocer derechos de asignación en zonas donde no se haya delimitado, destinado la zona urbana o la zona de reserva de crecimiento, porque estas seguirían teniendo la naturaleza jurídica de tierras de uso común. Perfecto, muchas gracias, maestro. Nos preguntan si existirá el mejor derecho a la sucesión. Bueno, se explica que una persona, hijo, se le haya proporcionado la parcela en donación, pase el tiempo, no se haya hecho la enajenación correspondiente, fallezcan los titulares del derecho ejidal o parcelario y se tenga que promover un juicio sucesorio, lo anterior dando como resultado un justo título. Bueno, ahí como que siento un poquito perdida la pregunta, pero vamos a tratarla de acomodar. El artículo 80 de la ley agraria nos habla sobre actos de enajenación y estos pueden ser considerados lo que es una cesión de derechos o puede ser también, a mi criterio, una donación. La donación se entiende como un acto gratuito o condicionado a ciertas contraprestaciones a razón de otorgar el derecho, que en este caso es de posesión de un derecho ejidal. Yo tengo conocimiento, por lo menos en Chihuahua, que sí se han inscrito contratos de donación gratuitos con apoyo a la jurisprudencia que señala que cuando una cesión de derechos es a título gratuito, no hay necesidad de hacer la notificación del derecho del tanto que nos refiere este artículo. Luego, entonces, una donación, si se tiene que hacer carácter gratuita, si no está precedida de alguna cláusula en especial que limitara, finiquitar por completo la donación, yo estaría en la idea de que esta sí se puede inscribir y generar el certificado correspondiente. A lo mejor el Registro Agrario Nacional opone resistencia, porque vuelvo a decir, son muy cerrados en sus criterios, que ellos transgiversan con la interpretación de la ley y generalmente lo que provoca es que tengamos que acudir ante los tribunales agrarios para hacer valer nuestros derechos con relación a los actos que entendemos pueden ser válidos conforme a lo que marca la norma agraria y que el Registro Agrario Nacional de alguna manera no convalida. Entonces tendremos que acudir ante el tribunal para hacer valer que esta donación reúne los requisitos de una enajenación y por lo tanto, pues puede hacerse la transmisión de los derechos ejidales como tal se interprete, ¿verdad? Ese es mi punto de vista respecto a esta pregunta. Insisto, está como un poquito mezclada ahí en unas circunstancias, pero incluso el documento mejor derecho a poseer, voy a hacer el simple hecho del contrato de donación, porque el titular lo está entregando a un tercero y le está reconociendo y trasladando sus derechos de posesión del bien. Entonces, sirve para oponerse y defender la posesión ante terceros. Muy bien, maestro, gracias. Nos pregunta por aquí Alberto. Excelente conferencia, muchas gracias. ¿Dónde puedo obtener nuevamente una cesión de derechos dictada por asamblea cuando no fue registrada ante el RAN? Ya que el poblado ya que en el poblado pues se rigen por usos y costumbres y sus registros los llevan internamente, pero ahora resulta que la documentación ya no existe. Caray,
denominación de usos y costumbres, hay que recordar que no constituyen derechos, son usos y costumbres, y abordé en la exposición que tenemos que sujetarnos a la legalidad, y la legalidad es lo que nos marca la ley agraria. La ley agraria en su artículo 80 nos especifica cómo deben de darse las cesiones de derechos parcelarios, que sirven como base incluso para hacer las cesiones de derechos de uso común. Entonces, bajo esta tesitura, entiendo que en muchos actos jurídicos se hicieron ante asamblea ejidal, en donde una persona manifestaba que le cedía los derechos a otra y se asentaba en un acuerdo de asamblea, y como tal pues generaba un derecho económico interno del ejido, donde todos los sujetos agrarios de ese núcleo le reconocían derechos al que le estaban cediendo la parcela o la unidad de dotación. Como tal, esto no está consagrado en la ley. Por consiguiente, la pregunta que nos hace el colega, pues no tendría sentido en el hecho de señalar cómo obtengo de nueva cuenta una cesión de derechos que se celebró ante la asamblea. Esta como tal no genera ningún derecho. Quizás nos pueda servir como un antecedente para acreditar que en su momento el titular de un derecho ejidal nos transmitió la posesión de esa superficie, y por consiguiente nos abre la oportunidad, si es de una parcela identificada, nos abre la oportunidad de prescribir. ¿Por qué? Porque ese sería el justo título mediante el cual yo estoy legalizando la buena fe de mi posesión. Entonces, solamente así nos pudiera servir ese acervo documental que tuviera elegido. Esa sesión como tal, si yo la pretendo extraer de un acta de asamblea, porque vamos a pensar que la recuperamos, y la pretenda llevar al Registro Agrario Nacional para su inscripción, no la van a calificar de legal, porque tenemos que cumplir los requisitos que marca el artículo 80. Una de ellas, pues, que se tiene que hacer de manera escrita, que si es de manera onerosa, hay que hacer la notificación de derecho del tanto a la esposa o concubina de hijos mayores del enajenante, así como hacerle notificación al comisario ejidal de esta sesión, y a su vez ratificar este documento ante fedatario público. Entonces, si no reunimos todas esas características, esa sesión no se va a inscribir. De acuerdo, maestro, gracias. Voy a leer otras 3 preguntitas, maestro, ya para no quitarle mucho de su tiempo, y pues bueno, damos por concluida la clase. Nos dicen que en las parcelas no asignadas se puede solicitar el mejor derecho a poseer. Miren, en las parcelas no asignadas ocurren dos supuestos. Una, obvio, que no estén asignadas y que nadie las ocupe. O dos, que no estén asignadas y alguien está ocupándolas. Para ambas circunstancias, tiene que cobrar la petición del interesado a la asamblea ejidal, mediante la cual le solicite que se formalice la asignación de la posesión que se pueda generar en esta parcela. ¿Sí? Entonces, está muy entendido el hecho de que si yo ya estoy en posesión de esa parcela que no está asignada, le voy a pedir a la asamblea que regularice mi posesión y asígnamela, formalmente asígnamela, porque es la facultad que tiene la asamblea. Y a través de la asignación me está reconociendo el mejor derecho a poseer. O si no estoy en posesión de la parcela, pero más sin embargo sé que está vacante, está libre y que no está asignada, es acercarme a la asamblea y decir: asamblea, yo quisiera que en las facultades que ustedes les confiere la ley me puedan reconocer a mí como posesionario, vecindado o ejidatario titular de derechos de posesión sobre esa parcela. Y entonces se reconocería y se regulariza el mejor derecho a poseer. Perfecto, maestro, muy amable. De aquí del Facebook nos dice Sonia que si el ejido mismo es quien ha consentido que se haya desposeído a un ejidatario de su parcela, ¿puede ella acreditar con la testimonial? O sea, supongo que se refiere que si con ese solo medio de prueba sería suficiente para controvertir el mejor derecho. Bueno, es algo que también sucede de manera constante en los ejidos. La actitud cacical no se ha erradicado. Muchos de los que conforman los órganos de representación y vigilancia actúan de manera autónoma y se sienten autoridades y no lo son.
y creen tener facultades respecto a la propiedad, uso y disfrute de las tierras ejidales. Y en muchas de las ocasiones se corrompen con terceros para perjudicar los derechos de posesión de un titular que previamente ya fue reconocido por la Asamblea. Lo apoyan, presionan y ejercen actos de violencia a efecto de intimidar a quien legalmente le corresponde ese derecho. Yo dijera, como lo comenté hace rato, los elementos probatorios para acreditar el mejor derecho a poseer respecto a una parcela ya delimitada, destinada y asignada con el acuerdo de asamblea, y en donde, como comentan, el comisario general se confabula para perjudicar la posesión de su titular, la mejor manera de comprobar es primero con el certificado parcelario. Y segundo, efectivamente, con los testigos que pudieran corroborar que el titular de ese derecho estaba en posesión de la parcela al momento de que un tercero de manera furtiva se posesionó de su parcela. Haciendo un poco de remembranza a la exposición, aquí pudiera entrar la acción de interdicto de retener la posesión para recuperarla de manera inmediata, no debe pasar más de un año, o dos, levantar la denuncia o querella correspondiente ante la Oficina de Verificaciones Previas por el delito de despojo, porque hay un titular y alguien de manera furtiva, violenta, forzó la desocupación de la parcela y se introdujo de manera ilegal, con apoyo de quien haya sido. Y si en este caso es el comisario ejidal o ejidatarios, estos son copartícipes del delito. Entonces, estas son las maneras adecuadas de combatir este tipo de desposeimiento de tierras, pero insisto, a través del certificado parcelario que me acredita como titular y a través de las testimoniales que me pudieran soportar que yo tengo una posesión reciente respecto a ese bien. Porque, ojo, si me desposeen y yo tengo más de 5 años o de 10 años en que no he tratado de ejercitar acción alguna para recuperar mi parcela, entro en el riesgo de que me la puedan prescribir, ¿eh? Y ahí sí, recordar que solamente en parcelas la posesión o el mejor derecho a poseer que se tenga respecto a las parcelas genera derechos para poder prescribir. Perfecto, maestro, muy amable. Vamos a darle lectura a la última para terminar con este taller. Nos comentan que en un solar que no está asignado, el ayuntamiento quiere usarlo y tomó posesión de mala fe del mismo. El ejido no se lo quiere asignar. ¿Tiene alguna otra forma el ayuntamiento de adjudicarse ese solar? Bueno, esas otras de las conductas constantes en las tierras ejidales. Los municipios de manera ilegal pretenden adjudicarse las superficies que a criterio del presidente municipal o el secretario del ayuntamiento, los síndicos consideran les corresponde al ejido. Y hay incluso quienes se aventuran todavía a expedir documentos de propiedad respecto a esa superficie, lo cual para mi parecer es irregular. Ahí, si el ayuntamiento de alguna manera se posesiona de un solar que no está asignado, conforme a los criterios de jurisprudencia se señala que el solar que no se le haya expedido título de propiedad, que ya esté inscrito en el registro público de la propiedad, sigue siendo de naturaleza agraria. Yo consideraría la acción de restitución de esa superficie en favor del ejido para que el ayuntamiento la desocupe y la entregue, porque está haciendo actos furtivos, violentos, en contra y en detrimento de la propiedad del ejido. A mi parecer, así es. Hay quien más astutamente negocia con las autoridades municipales y dice, bueno, ¿quieres que te lo asigne? Te lo asigno, pero ¿qué me das a cambio? No necesariamente una contraprestación en dinero, pueden ser usos, servicios, algún otro tipo de utilidad que el ejido pudiera tener y beneficiarse del municipio. Incluso, algunos de los solares, no se nos olviden, ocupan las superficies donde están las escuelas, los hospitales, las juntas de agua, las iglesias y cualquier otra infraestructura que genere un servicio público. Y ahí pues sí también tendríamos que entender que pues como parte de la necesidad de un ejido hay que contar con servicios y que también el hecho de reconocer un solar al municipio para que dé este tipo de servicios pues es de conveniencia para el ejido, ¿no? Porque fortalece el que el asentamiento humano
pueda contar con los servicios mínimos para poder tener una vida plena en esa zona, ¿no? Entonces, está esas dos opciones: o demanda la desocupación y entrega de la superficie, o negocia con el ayuntamiento para efectos de decir, ¿qué me das a cambio? Porque es tierra ejidal, tú no tienes ninguna facultad de ley, salvo que me la quieras expropiar, y si la quieren expropiar, pues tendrían que hacerle un pago al ejido por la afectación que se vaya a generar. Ya los procedimientos de expropiación no están tan actualizados, es más bien tratar de negociar la correcta asignación y reconocimiento del solar, ¿no? Muy bien, maestro, pues antes que nada agradecer su tiempo, el compartir el conocimiento, también el apoyo para resolver las dudas. Y pues bueno, maestro, esperemos que por ahí también haya sido de su agrado estar en este espacio, también a los demás compañeros que nos acompañaron en Zoom. Hubo sala llena, en Facebook pues también varios nos estuvieron escuchando, a que agradecemos también. Y pues bueno, nos preguntan por ahí de la charla. Efectivamente va a quedar grabada ahí en el grupo de litigio agrario en Facebook, pueden consultarla cuando deseen para que puedan repasar. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, pues bueno, quisiera despedir de ustedes agradeciendo su participación y pues, nuevamente, maestro, muchas gracias. Estamos pendientes. Saludos. Gracias a ustedes, y pues ahora sí que fue para mí muy agradable participar, y ojalá tengamos más intervenciones en grupos de otras exposiciones. Estamos a la orden. Hay en la exposición que dejé, que pueden tener acceso a través del licenciado Sendis, vienen mis datos de localización. Yo vivo en el estado de Chihuahua, y pues por acá ejercemos la materia agraria. Podemos brindar apoyo ahí para quien requiera en su momento algún tipo de asistencia legal, y estamos a la orden. Gracias, maestro. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Perfecto. Gracias, maestro, por compartir su Muchas gracias. conocimiento. A la orden, que esté bien, hasta luego. Gracias por compartir.